Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que puedan tener algún contacto con nosotros en esta mañana. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos concede un día más. Hoy 4 de julio es un lunes feriado y damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos ha permitido estar vivos para adorarle. Y no importa, ¿verdad? Que para muchas personas es un día de entretenimiento y tal vez en algún tiempo a nosotros también nos fue igual, pero en este día es un día que Dios ha hecho y nos ha permitido vivir para adorarle y bendecirle. Yo quiero invitarles a orar por este espacio que vamos a traer una porción de la palabra que hemos querido compartir y queremos ser de bendición al cuerpo de Cristo y sobre todo que las vidas puedan recibir la palabra, que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Así que en este momento yo te voy a invitar para que oremos juntos por este espacio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bendita misericordia. Señor, en este día, Padre, te damos la gracia por permitirnos abrir los ojos a un nuevo sol, Señor, y poder movernos, poder hacer las cosas que hemos realizado, Señor, temprano en la mañana. Y te damos las gracias, Padre, por un mensaje edificante el de anoche, Padre, y recibimos una gran bendición, Señor, pero en este día dice tu palabra, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana y nosotros queremos, Padre mío, alcanzar también, Señor, tu misericordia, oh Padre amado, y que podamos ser de bendición al cuerpo de Cristo. Señor, bendice a mi hermana Blanca Román. Oh Padre amado, bendice, Señor amado, la iglesia de Cristo, Señor, repartida por el mundo. Padre amado, gracias porque tú, Señor, nos tienes como parte de un cuerpo. Oh Padre, bendice donde quiera que se abra esta transmisión. Hemos querido, Señor, compartir una palabra porque queremos ser de edificación al cuerpo de Cristo y queremos, Padre, ganar almas para ti, Señor, en esta hora. Padre, que sea tu Espíritu Santo el que se glorifique. Alcanza a mis vecinos, Señor, la comunidad de Medina. Oh Espíritu Santo, permite que tu palabra, que ya es viva y eficaz, haga las cosas que tiene que hacer, Padre amado. Y yo te ruego que en esta hora, Señor, reprendemos todo espíritu contrario, Señor, que se opone a tu voluntad o que se opone a tu propósito. Señor, nosotros queremos ser testimonio para ti, oh Señor, porque queremos compartir tu palabra. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga las vidas que se puedan contactar con nosotros en esta mañana gloriosa de hoy 4 de julio. Sabemos que es un día feriado. Por lo general, pues la gente en los días feriados pues planifican actividades fuera de la casa y pues reconocemos que parte de nuestra vida natural es esa, pero qué importante es para nosotros también prestarle atención a nuestra vida espiritual, porque fíjate que según nosotros nos interesamos por pues los alimentos que ingerimos, nosotros nos interesamos por hacer ejercicio o nos interesamos pues por arreglar lo que se ve. Hay una vida en nuestra alma que lamentablemente dice la palabra que el alma que pecare esa morirá, y es porque realmente no se ha conocido el mensaje de la palabra del Señor. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, que procedan al arrepentimiento, pero lamentablemente no todas las personas abren su oído a la verdad de la palabra. Y a veces vemos personas que han conocido la verdad de la palabra, pero se desconectan de la fuente de la palabra de Dios, se desconectan de la conexión de la oración y empiezan a distraerse, empiezan a caer en un paso, en el otro, hasta que se van completamente de la palabra del Señor. Y es ahí donde quedan atrapados en las trampas que el enemigo nos ofrece a través de este mundo, de un sistema mundano que ha tratado de llegar a la iglesia del Señor. Reconocemos nosotros que estamos en una batalla y una batalla que es espiritual. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en esta mañana me gustaría invitarte a que leyéramos la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2 y versos del 5 en adelante. Dice la palabra del Señor:
vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión una piedra angular escogida, preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es lo más preciado, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo para los que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para lo cual también fueron puestos. El Señor añada bendición a su santa palabra. Dios te bendiga, Blanquita. Bendecimos todas las cosas que en este día. Dios te bendiga, hermana Iris Rosario Quiles. También oramos por ti, siempre por tus nietos y bisnietos. Oramos para que Dios los tenga cubiertos. Sabemos que Dios nos ha llamado a orar unos por los otros, y en medio de tantas cosas que se viven, de cuadros proféticos que no podemos evitar porque son parte de un cumplimiento, nosotros reconocemos que la palabra de Dios cobra un sentido para nosotros porque nos hace ver quiénes somos en Él. Fíjate que la palabra del Señor nos hace ver bien claro que nuestra condición fuera de la palabra de Dios, fuera de Cristo, quien es la palabra viviente, nosotros estamos muertos. Pero la realidad es que cuando nosotros somos colocados de las tinieblas a la luz, nosotros pasamos de muerte a vida. Y es cuando su Espíritu Santo entra en nuestro espíritu y empieza a sacar todos los escombros, esqueletos y cosas que estaban guardadas en nuestra alma, porque ya no vivimos la vida del alma, ni siquiera queremos vivir la vida de la carne, porque sabemos que la carne que en este tiempo nosotros pues nos cubre, ¿verdad? Porque es nuestro modo de movernos y que la gente nos vea, pues nosotros reconocemos que tenemos que depender de alimentar nuestro espíritu, porque obviamente el sistema del mundo está hecho para ajustarse a la vida del alma, a la vida del cuerpo, y es por esa razón que nosotros sabemos por la palabra que no podemos prestarle atención a las cosas que muchas veces te hacen sentir bien, pero realmente no te convienen. El mismo apóstol Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero realmente tienes que preguntarte: ¿qué aporta eso a mi vida espiritual? ¿Estaré yo conectándome más a esta tierra? Y de esta tierra va a pasar, porque dice la palabra que esta tierra va a pasar, y nosotros tenemos que asegurar que nuestra salvación se nos fue entregado un corazón nuevo, que es lo que nosotros, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia para que nosotros no dañemos el corazón. De la única manera que nosotros protegemos el corazón es cuando nos conectamos al Espíritu Santo. Y Pablo decía muy claro en la palabra, reconocemos cuando estudias la vida de Pablo en Hechos, capítulo 2, vemos que por ahí en esos libros de Hechos se ve la conversión de Pablo, y vemos que era un hombre que era maestro de la ley, él era un perseguidor de la iglesia. Dice la palabra que una vez Jesús asciende a los cielos, se conforma a lo que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Era un pequeño grupo de personas que siguieron multiplicándose, porque cuando bajó el Espíritu Santo allí en Jerusalén, en el aposento alto, lo que aconteció fue algo maravilloso, pero el imperio romano, que eran los que estaban en el gobierno, no podían comprender, porque aquello no era una simple secta, no era un simple movimiento de Jesús, aquel que habían crucificado. Es que ahora se decía que había resucitado, y eso para ellos era algo que no podían entender. Pero nosotros, sabiendo la palabra, vemos que a través de los 2022 años que han pasado, la palabra de Dios ha quedado mostrada, que la palabra de Dios fue dejada para nosotros en este tiempo. Claro que sí, oramos por Zuleika Martínez, que sí, claro que sí, oramos por ella, que Dios la bendiga grandemente y que la guíe en todo su proceso. Claro que sí, vamos a estar orando. Fíjate que en esta hora sabemos que hay un ataque del enemigo sobre las familias, y sabemos que el enemigo es el único que se place en romper familias, romper hogares, y nosotros, entendiendo esa verdad de este tiempo, queremos orar.
Vamos a orar antes de continuar nuestra exposición de la palabra, porque a eso estamos llamados en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te presento, Padre amado, junto a mi hermana Iris Rosario, Señor, su nieta. Padre, tú conoces su circunstancia, tú conoces los pormenores de su vida. Padre, tú sabes, Señor, su levantar, su caminar. Padre, tú sabes lo que ella está viviendo en este momento. Padre, yo te ruego en este instante que tu Espíritu Santo sea con ella. Padre, y me uno en este momento, Padre mío, a las personas que pasan por este live. Padre, sabemos que somos un organismo viviente, que nosotros tal vez, Señor, nos vemos como gente natural, pero realmente no somos naturales porque hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo y nos hemos convertido en ese cuerpo vivo que se llama iglesia de Jesucristo. Y en esta hora, Señor, yo te presento la vida de Zuleika. Yo te pido, Padre, que en este momento ángeles ministradores la acompañen. Señor, yo te ruego que tú envíes tu palabra, que no torna atrás vacía, Señor, porque tú tienes el poder de restaurar muchas cosas, Señor, porque para ti no hay imposible. Y reconocemos que el enemigo ha atacado, Señor, las familias de diferentes maneras. Pero, Padre, en este momento, reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer, te pedimos perdón y nos humillamos delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, misericordia. Padre, que tú seas revelado en la vida de Zuleika, Padre, en su hogar, Padre mío. Yo te ruego que la guíes, Padre, que la guardes, que reprendas todo plan de las tinieblas de destrucción, Señor, sobre su hogar, sobre su matrimonio. Espíritu Santo, permite que ella pueda ser una mujer sabia para este tiempo, Señor. Glorifícate en su vida, Padre, y contesta la oración de su abuela, Padre amado, Iris. Señor, yo te ruego ahora que tú la bendigas de manera especial, Espíritu Santo, y que tú hagas tu perfecta voluntad, Señor, porque tú tienes el poder. Para ti no hay nada imposible. Reprendemos y atamos todo espíritu contrario que ha salido a destruir matrimonios, Padre, que ha salido a destruir los hogares. Los reprendemos y lo atamos en el nombre poderoso de Jesús. Proclamamos vida donde quiera que se esté abriendo esta transmisión y te pedimos, Espíritu Santo, que tú, Señor, vuelvas ese corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres, Padre, porque estamos en un tiempo final. Reconocemos, Señor, que este es el tiempo de arrepentimiento y nosotros nos unimos en este momento mediante este live con los hermanos que se acercan, Señor, que se conectan. Oh Padre, bendice, oh Dios amado, cada vida que conectada con su artefacto electrónico, Señor, mediante esta red, Padre mío, bendice a cada hogar, cada petición, Señor. Tú conoces la carga, la responsabilidad que tienen algunos hermanos, Padre, que están conectados. Ay, Señor, guía, Padre, da tu guianza, mi Dios. Abre camino donde no lo hay, Padre. Sana, mi Dios. Envía tu palabra de sanidad, porque tú nos has entregado un poder a la iglesia, Señor, que nosotros tenemos el poder para arrancar y para plantar, y que estas señales seguirían a los que creen, Padre. Y en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad, Padre, de los cuerpos, Señor. Oh Padre, reprendemos todo espíritu de división, todo espíritu de soledad, de rechazo. Lo atamos y lo echamos fuera, Padre, y proclamamos vida, paz, Señor, salvación en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga a Nidia, Dios te bendiga, Nidia. Iris Rosario, Dios te bendiga mucho. Saludamos las vidas que se siguen conectando con nosotros. También nuestra hermana Tita, a la cual hemos aprendido a amar mucho en el Señor. Que Dios te bendiga mucho por siempre conectarte con nosotros. Y nuestra hermana Mili Sáez, que Dios te bendiga también por ser alguien muy especial en el ministerio que el Señor nos ha permitido compartir la palabra por estos medios de la plataforma digital, y nosotros reconocemos que es un altar virtual, porque estamos predicando la palabra para aquellos que en este momento tropiezan con la palabra. Dios te bendiga, Nidia. Reconociendo esa palabra, que el tiempo que vivimos, nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor. Y entrando a las cartas de Pedro, en este caso, primera de Pedro, capítulo 2, estamos teniendo
diciendo en el versículo 5, dice: vosotros también como piedras vivas, sois edificados casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjate que Pedro, antes del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra que él era un hombre impetuoso, era un hombre que era de armas tomadas, como decimos aquí en Puerto Rico, era un hombre bravo, que él sentía que cuando tenía una convicción, una idea en su pensamiento, él la defendía. Pero vemos en la palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios, a través del mismo Jesús, en el momento que Jesús fue arrestado, dice la palabra que Pedro sacó la espada y le corta la oreja a uno de los que estaban allí para arrestar al Señor. Pero gracias a Dios, dice la palabra, que Jesús tomó la oreja de aquel hombre que le había sido cortada la oreja. Y Jesús reprendió a Pedro y le dijo que ese no era el carácter de alguien que estaba siguiéndolo a él. Y menos Pedro, porque Pedro le había profesado a Jesús su amor y su fidelidad y le había dicho en muchas ocasiones a Jesús que si era necesario él moriría con Jesús. Pero fíjate que esta es una demostración de un amor en lo natural, porque es obvio que haber caminado 3 años y medio con el maestro y haber presenciado los actos de milagros, los portentos que el Señor hacía, era algo que lo amarraba al mismo Jesús. Pero sabemos en la palabra, y es una enseñanza para nosotros, que nosotros no podemos confiarnos de nuestros propios talentos, de nuestra propia fuerza, porque cuando lo hacemos podemos fallar. Definitivamente vamos a fallar. Y por eso es necesario que nosotros crezcamos, maduremos. Dice la palabra del Señor que Pedro, vino sobre él el Espíritu Santo ese día de los 120 que estaban allí en el aposento alto, mientras él oraba a Dios para que el Espíritu Santo fuera el consolador y bajara como lo había prometido el Señor. Dice la palabra que ellos estuvieron allí reunidos esperando porque descendiera el Espíritu Santo. Y así fue, porque en Pentecostés descendió el Espíritu Santo y fueron todos llenos del poder de Dios. Dios te bendiga, hermano Daniel Negrón. Y damos la gloria al Señor porque sabemos que ese Espíritu Santo en Pedro se tradujo en una transformación poderosa. Aquel Pedro que tal vez cortaba orejas sin pensar, aquel Pedro que era capaz de decir cosas a la ligera sin pensar, lo cambió Dios en un hombre de orden. Aquel pescador simple y sencillo, aquel pescador que era demasiado violento en su carácter, dice la palabra del Señor, que fue transformado en un hombre que hablaba correctamente, porque el Espíritu Santo te da de nuevo, te da la unción para ver la palabra y para ver tu propia condición. Y cuando él escribe esa carta, él dice: vosotros sois piedras vivas, edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo. Vemos que Pedro, Dios le estaba mostrando la verdad de la palabra. Fíjate que el Antiguo Testamento estaba escrito en rollos y que era accesible para algunas personas, pero vemos que Pedro conocía el mover del tabernáculo, sabía que en el Antiguo Testamento había guardado lo que era el sacerdocio para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel había caído en degradación porque el sacerdocio de aquel momento había caído en degradación y los hijos de Elí habían hecho cosas bárbaras. Dice la palabra que Dios tiene que permitir que el reino de David sea dividido, ¿verdad? El reino de Salomón, en otras palabras, para el tiempo de David, David reúne los materiales para hacer un templo, pero Dios no le permite construirle la casa, sino que Dios permite que sea en Salomón que se erija ese templo. Pero vemos en la palabra del Señor que lo que Dios siempre quiso buscar era un lugar donde habitar. Y en este nuevo pacto, donde es Jesús quien se entrega por nosotros, Dios te bendiga, que es Jesús quien nos sustituye, nosotros, por causa de que Él resucita, dice la palabra que se rasga el velo en dos, dándonos el acceso directo
al Padre. Por eso hoy nosotros tenemos acceso directo al Padre y ya nosotros podemos vestirnos de ese real sacerdocio. Somos esas piedras vivas que somos presentadas para el Señor como si fuéramos un altar. Nosotros presentamos nuestras vidas en sacrificio vivo. No somos obligados a hacer las cosas. Nosotros voluntariamente hemos querido tomar la cruz porque nosotros hemos visto, escuchamos la voz del Señor y nosotros reconocemos que no somos una religión, que nosotros tenemos la experiencia de tropezar, como decía Pedro, con esa piedra. Dice, esa piedra que sirve de roca de escándalo a los que tropiezan con la palabra. Porque esta revelación de la palabra que te hace ver tu deficiencia ante una palabra poderosa que te deja ver cuánto nos falta para nosotros llegar a la posición que el Señor quiere para nosotros. Nosotros que Él nos ha dejado a nosotros ser reyes y sacerdotes, pero para nosotros ser reyes y sacerdotes, nosotros tenemos que morir a nuestro yo, tenemos que morir a nuestra vida del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido regenerados y la palabra dice que esto es por fe, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente en este tiempo hay personas que han limitado el poder de Dios a una religión y se identifican, Dios te bendiga, Siberia Feliciano, Dios te bendiga. Hay personas que limitan el conocer a Dios con una religión y reconocemos por la palabra que nosotros no somos religiosos, nosotros somos gente que ha sido transformada por el poder de Dios. Por eso en este día nosotros hemos querido transmitir una palabra y conversar. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde muchas personas sabemos que la oposición está en el aire, buscando que las personas sigan con sus ataduras, pero Dios ha venido a traer libertad a aquellos que le aceptan, aquellos que le abren la puerta. Dice la palabra que había una de las iglesias de Apocalipsis que ellos seguían dejando que Jesús estuviera a la puerta ahí tocando afuera, pero el Señor decía que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por esa razón nosotros, entendiendo que nosotros también un día dejamos a Jesús fuera de la puerta de nuestro corazón, nosotros nos hemos reconocido en la palabra cuál era nuestra situación de muerte. Era una situación de condenación, era una condenación que tal vez no la veíamos en el espejo, pero sí nosotros cargábamos un letrero que decía muerte, un letrero que decía que nosotros estábamos perdiendo, limitándonos a una vida natural. La vida natural tiene un límite. Tienes un día de nacimiento, no sabes el día de tu muerte. Por esa razón aseguramos la vida eterna, sabiendo nosotros que cielo y tierra pasarán. Dios te bendiga, hermana Cari. Estamos compartiendo una palabra de Primera de Pedro capítulo 2, versos 5 en adelante. Y estamos leyendo en la palabra cómo Pedro, antes del bautismo del Espíritu Santo, antes de aquel descender del Espíritu en Hechos 2, vimos que Pedro había sido uno. Dios te bendiga, hermana Carolyn Valle, Dios bendiga a tu niña, Dios bendiga tu familia, Dios te bendiga grandemente. Y estamos compartiendo esta palabra porque reconocemos que el Espíritu Santo en nosotros cambia nuestra historia en un antes y un después, porque el Espíritu Santo cuando entró en Pedro cambió toda aquella energía que él tenía de actuar solamente en sus impulsos carnales, como nos pasa a nosotros antes de nacer de nuevo, que nosotros tal vez pensamos que podemos tomar la justicia por nuestra propia fuerza y entonces hasta que el Espíritu Santo no nos domina, no nos es revelado, nosotros permanecemos vivos. Pero es que cuando el Espíritu Santo se revela a nosotros, nosotros tenemos que celebrar nuestra muerte en el bautismo en aguas, porque es que no podemos volver a una antigua vida, porque reconocemos que esa antigua vida nos llevaba directito a la muerte espiritual. Y muchas personas hoy
creen, limitan su vida a la vida natural. Fíjate que es cierto que esta vida te ofrece muchos entretenimientos, es cierto que en esta vida tú vives muchas cosas que te dan alegría, pero también es cierto que en esta vida, si tú no te dejas llevar y solamente te limitas a vivir la vida del mundo, tú te vas a caer y vas a caer en un hoyo de desesperación, y cuando vengas a ver vas a estar preso con todas las amarras que el enemigo te quiere poner. Por eso es que el enemigo se opone a la predicación de la palabra, porque en este día es un día buenísimo para nacer de nuevo, es un día buenísimo para permitir que el Espíritu Santo nos saque de la muerte a la vida, porque nosotros sabemos que la única forma que nosotros disfrutamos de la buena tierra, de nosotros disfrutamos de esa conquista de la buena tierra, es cuando estamos en Jesús. Esa tierra que fluye leche y miel es para nosotros hoy, porque en esta tierra Cristo es nuestra provisión. Cristo es todo para nosotros, es quien nos da la fuerza, y aunque Él murió, Él resucitó y Él nos dejó al Espíritu Santo, no nos dejó huérfanos, nos dejó su Espíritu en nosotros para que nosotros pudiéramos entender que solo bajo la guianza del Espíritu Santo es que en esta atmósfera terrestre tú vas a vencer, porque esta atmósfera está plagada de demonios, esta atmósfera está plagada de situaciones, es el causante de las portadas más sangronas de nuestro país, es el causante de las muertes más violentas en nuestro país, pero reconocemos que el Espíritu Santo en nosotros, cuanto más personas lleguen a la familia de Cristo, tanto más va a crecer ese cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está conformado por personas que han muerto a su vida natural y le han entregado. Dios te bendiga, hermano José Echevarría. Estamos compartiendo la palabra aquí en Primera de Pedro, capítulo 2 y versos 5 en adelante. Decíamos cómo era Pedro antes de que llegara el Espíritu Santo a su vida. Era un hombre volátil, un hombre que disparaba de la baqueta, era el que cortaba orejas, pero dice la palabra del Señor que una vez él niega al maestro y él en aquel momento se va frustradamente a llorar, a tomar las redes otra vez, porque había desperdiciado aquellos 3 años y medio de haber compartido con el maestro, de haber presenciado la transfiguración del maestro, que eso tuvo que haber sido una experiencia maravillosa. Y yo le decía a mi mamá anoche que esa experiencia de la transfiguración que Pedro estaba viviendo en aquel momento, que Jesús se transformó en un cuerpo completamente diferente, me imagino que ellos, dice la palabra que ellos quisieron hacer una tienda para morar cada uno de ellos, porque fue una experiencia bien especial, y es la experiencia que Dios le da a aquellos que le buscan. Ese remanente dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Cuando tú le buscas, cuando tú procuras agradarle, cuando tú quieres ser de él, cuando tú quieres morir diariamente a tu antigua vida, tú estás diciendo: Señor, conquístame, Señor, gobierna esta tierra a través de lo que haces en mi vida, úsame para tu gloria. Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga grandemente. Hay que seguir predicando esta palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque el cuerpo de Cristo tiene que crecer para que otras personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Y este es el tiempo de la predicación. Reconocemos que vivir la vida natural, la vida de este mundo, solamente 4 de julio, el entretenimiento de la playa, el entretenimiento de las amistades, el entretenimiento del bullicio de la música, no es, te atrapa para que no puedas ver la importancia que tiene salvar tu vida, porque lamentablemente si te limitas a esa atmósfera nada más, el día que tu vida se acabe, ¿dónde vas a estar tú? ¿Cómo vas a vencer? ¿Cómo vas a poder ser salvo si has echado a perder tu vida? Y nosotros estamos llamados a ser diferentes. Nosotros, el Señor ha llamado un pueblo santo, y santo representa separado, separado del mundo, porque el Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Es muy triste pensar que hay personas que una vez gustaron de este mover, que gustaron de este Espíritu Santo, y por un descuido de no haber mirado lo correcto, el correcto blanco, y miraron a una persona, o tal vez pusieron
pusieron su fe en la gente, yo quiero decirte que en esta atmósfera no hay ganancia. En la atmósfera de la tierra no vas a tener nada más que lo que hayas logrado obtener por tu esfuerzo. Pero si ahora mismo dice la palabra que este mundo va a pasar, ni aquellos que tienen los títulos más grandes podrán lograr sobrevivir si no tienes a Dios en tu corazón, porque es importante. El justo por la fe vivirá. Se están acercando los días fuertes, días difíciles, donde todo aquel que está buscando a Dios sabe que se ha redoblado el ataque del enemigo, pero dice la palabra que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hay un poder en la sangre que dice la palabra que se aumenta también, porque aunque haya pecado, todos aquellos que participamos de ser parte del cuerpo de Cristo, la gracia del Señor nos llena, nos da la fuerza. Su espíritu en nosotros hace una diferencia y por eso es que nosotros predicamos hoy la palabra de arrepentimiento, porque cuanto más aumente el cuerpo de Cristo, más aceleramos el que el Señor pueda llegar a buscarnos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Era la misericordia que no entendía Jonás, era la misericordia de no querer ir a Nínive para alterar la gente y saber que se arrepentirían y que Dios los perdonaría, pero Dios quería que la gente se arrepintiera y fuera la enseñanza que Dios le dio a Jonás. Jonás fue tan bravo como Pedro y se juntó su propio pasaje y pagó su propio pasaje y en vez de ir a Nínive se fue para Tarsis. Yo no sé cuántos de ustedes en esta mañana tal vez están en el barco equivocado, tal vez estás en un sueño de indiferencia, de rebeldía, tal vez en la parte más baja de la nave, mientras la nave sigue su curso, tú estás con tus manos cruzadas atrás y tal vez no te importa lo que pase allá en Nínive, pero yo quiero decirte que Dios está permitiendo que toda esta embarcación se mueva con estos vientos donde oyes guerras, rumores de guerras, pestes, tal vez escasez, porque Dios lo está permitiendo, porque el juicio comienza por la casa y es importante que nosotros que hemos sido herederos de esta salvación la retengamos hoy y que ganemos el aumento del cuerpo de Cristo. ¿Cómo aumentamos el cuerpo de Cristo? Cuando predicamos este evangelio de arrepentimiento, el poder de la sangre. Muchas personas han limitado el servicio a Dios a una religión y yo quiero decirte que en nada la religión se puede parecer a la salvación que Cristo te da. ¿Por qué? Porque ser religiosos es solamente tu esfuerzo de ser bondadoso, de hacer buenas obras, de hacer muchas cosas, pero nada de eso te da la salvación. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser justificados por la fe en Jesucristo. Cuando entramos en ese pacto, nosotros heredamos los elementos de esa buena tierra. Nosotros empezamos a recibir nuestra provisión desde la hora en punto que empezamos a servirle al Señor. Hay situaciones difíciles, hay momentos duros de nuestra vida, pero cuando vivimos por la fe en Jesucristo, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y solamente aquellos hijos de Dios, aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, podrán resistir los días que puedan llegar difíciles, porque sabemos que en el tiempo final se redobla el ataque del enemigo y es el autor de las portadas sangronas de nuestra isla, y reconocemos que hay un mover del enemigo que aunque está vencido, los únicos que podrán sobrevivir a este mover son aquellos justificados pues por la fe, aquellos que retengan la salvación, aquella salvación otorgada y ganada por Jesús para nosotros. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Simplemente reconocerlo, reconocer que en tu propia justicia solamente son hojas de higuera, que tu desnudez la vas a cubrir con hojas de higuera. Eso no sirve. Jesús fue el Cordero, aquel que entregó su vida, que entregó su piel para vestirte a ti, para que pudieras entender que no podías hacerlo tú solo. El enemigo perdió porque aquella simiente de la mujer era la simiente de los nacidos de nuevo. Ese es el cuerpo de Cristo hoy. No se trata de templos hechos de mano de hombre, no se trata de estructuras físicas, no se trata de grupos religiosos, se trata de un organismo vivo que fue comprado
comprado a precio de sangre y que solamente cuando estás bajo el poder de la sangre, tú recibes el perdón, tú recibes los beneficios de estar en la buena tierra, porque el Espíritu Santo comienza a vivir su vida en ti, pero no puedes hacerlo solo, tienes que venir a Él. Y por esa razón nosotros, entendiendo que un día estuvimos muertos, hoy vivimos en la resurrección que Cristo nos dio a heredar en la vida eterna. Esa es la salvación. La salvación se siente. La salvación es algo que tú lo experimentas diariamente, porque si es verdad que el ataque del enemigo es fuerte, también reconocemos que el Espíritu Santo está sobre nosotros y que cuando clamamos Él nos oye y que Él es el que nos suple toda necesidad. Por eso hoy en este tiempo, como decía en el mensaje, estamos hablando de Pedro. Pedro antes del Espíritu Santo era un hombre volátil, aunque creía y tenía fe, no podía vivir la vida del Espíritu. Pero una vez Jesús lo busca allá en las redes y lo perdona, le da su perdón y le habla del ministerio que Dios lo iba a usar para ganarse al pueblo judío. Dice la palabra que en aquel momento Pedro recibió el Espíritu Santo y dice la palabra que él esperó por el Espíritu Santo y su discurso cuando cae el Espíritu Santo ante aquellas autoridades que estaban preguntándose qué era lo que estaba pasando. Dice la palabra que Pedro tuvo una revelación una vez más, como lo había tenido antes, de lo que estaba sucediendo. Y es que el Espíritu Santo de Dios había venido sobre él para que él pudiera hacer todo lo que les restaba por hacer. Y él fue uno de los que participó en las cartas aquellas que edificaron la iglesia, que viene a ser el organismo vivo de Jesús. Hoy tú y yo, más que una religión, somos el organismo vivo que se llama iglesia, que en el tiempo que nosotros no conocíamos al Señor, lo creíamos como una religión, era parte de una cultura. Nosotros haber nacido dentro de una familia que aparentaba ser buena, cristiana, los que tuvieron la mejor suerte de que les enseñaran valores, pero hay personas que no tuvieron esa misma suerte y lamentablemente están sin un padre. Y yo quiero decirte hoy que Dios te da esa paternidad, la verdadera paternidad la da Dios cuando tú naces de nuevo. No te puedes quedar en tu antigua manera de vivir. Tienes que nacer de nuevo para que el Señor te cubra, para que tú puedas estar ahí recibiendo todos los beneficios de la salvación. Si limitas la salvación a la religión, tú te estás perdiendo de muchas cosas. La palabra del Señor dice que somos un organismo vivo y Él viene a buscar a su pueblo. Él viene a buscar a su iglesia. Él la ve una iglesia gloriosa, aún con defectos, pero tiene virtudes. El Señor nos ve como una iglesia gloriosa. Y dice la palabra que al final nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha establecido. Pero es necesario que este cuerpo de Cristo aumente. ¿Y cómo lo vamos a hacer aumentar, agrandarlo? Es cuando nosotros también tiramos las redes. El Señor nos llamó a ser pescadores de hombres, a ganar vidas para el cuerpo de Cristo. Cuanto más personas salgan de un estado de muerte a la vida, tú vas a poder vivir y vivir en la paz que solamente Dios te da. Y te vas a dar cuenta que toda necesidad te es cubierta cuando tú aprendes a creerle a Él, cuando tú aprendes a vivir por la fe, cuando le dices, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fíjate que Dios ahora mismo solamente reina en algunos corazones, no en todos los corazones, pero si más corazones llegan a los pies de Cristo, ese reino ahora mismo puede llegar a nuestra vida. Nosotros necesitamos ganar almas para Cristo, porque el Señor viene a buscar un pueblo arrepentido, un pueblo que haya nacido de nuevo, un pueblo que haya nacido del agua y del Espíritu. Por eso hoy nosotros estamos predicándote la palabra. Fíjate que Pedro escribió en su carta en el capítulo 2 y en el verso 6 en adelante, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión una piedra angular escogida, preciosa, y el que en él cree jamás será avergonzado. Esa piedra, ese fundamento, que Pedro era el que tenía ese seudónimo de piedra, pues nosotros sabemos que aunque en otras religiones
se ha tergiversado la verdad de la palabra y se pone a Pedro como el fundamento. No, reconocemos que era una manera de decirlo, el fundamento es Cristo. Cristo es esa piedra angular, esa piedra que hace falta para hacer la edificación de lo que es una iglesia, un organismo vivo, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son personas que han pasado de muerte a vida, que se han arrepentido y que el Espíritu Santo está en ellos y ellos pueden entender, sus ojos son abiertos, se caen las escamas de sus ojos y empiezan a recibir la bendición de ser hijo de Dios. Cuando eres hijo, sabes eso, esa verdad y puedes orar libremente con manos arriba, reconociendo que Él ha sido tu salvación. Sabes que en este día es un día aceptable de salvación. Hoy 4 de julio tú puedes ser salvo. Tú puedes recibir de Dios su salvación. Yo lo hice un 5 de julio de 1985, cuando apenas tenía 14 años de edad, pero el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel y aunque nosotros hemos tenido situaciones en nuestra vida, reconocemos hoy que si un día Él tuvo misericordia de nosotros y se nos reveló, fue porque Él nos amó primero. Él te alcanza, no importa en este momento cómo te encuentres, Dios quiere darte esa salvación. Créeme que estamos en el tiempo profético más cercano a ese llamado, donde cuando la iglesia desaparezca de esta tierra, ya no habrá oportunidad, solamente tendrás que terminar dando tu vida literalmente para poder librarte de lo que se viene. Y sabes que lo que dice la palabra, tal vez en la mente natural mete miedo, pero no es para que te dé miedo, al contrario, es para que tú reconozcas que la palabra de Dios es verdad. Y según se ha cumplido la palabra, se va a cumplir toda parte de ella. Nosotros queremos hablarte del beneficio de estar sembrados en la buena tierra que es Cristo Jesús. Por eso en este día vamos a acabar con aquellos que vivían en nuestra piel, en nuestra carne, gobernándonos, aquellos demonios que tal vez gobernaban nuestra voluntad, pero nosotros hemos querido entregarle nuestra voluntad al Espíritu Santo para que sea Él el que viva, el que sea manifestado y nosotros poder vencer en medio de un testimonio que todos los días vamos a la cruz de Cristo y pedimos perdón, todos los días agarramos nuestra cruz, todos los días le adoramos, todos los días. Así que en este día te invito a ser parte del cuerpo de Cristo. Voy a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria a ti, Señor, por tu palabra. Gracias porque un día fuiste revelado a nuestra vida, Señor, para que entendiéramos, Padre, que fuera de ti nada podíamos hacer. Padre, que fuera de ti estábamos muertos en delitos y pecados, Padre, y que de la única manera que podíamos vencer era solamente con tu Espíritu en nosotros. Padre, gracias porque es tu palabra, Señor, la que nos ha sido revelada. Y si hoy nosotros podemos mirar a nuestro pasado y recordar aquellos errores, Padre, oh Señor, cuánto te alabo porque nos guardaste. Oh Señor, cuánto te adoramos. Cuántos errores cometidos, Señor, pero te pedimos perdón. Y si hoy podemos levantar nuestras manos al cielo, si podemos decir una alabanza con gozo, es porque hemos recibido tu perdón. Y en este día yo te presento a mis hermanos, Señor, mira al hermano Hernán, Padre Martínez, yo te pido por él, guarda su vida, Señor, prospéralo como prospera su alma, guarda su caminar, Señor, guarda su vida. Oh Padre amado, mira cada vida que detrás de su artefacto electrónico, Señor, se encuentra esperando porque tú le hables una palabra. Señor, nosotros hemos predicado tu palabra y reconocemos, Espíritu Santo, que sin ti nada podemos hacer. Gracias, Señor. Gracias por Mili Medina, Señor, bendícela de manera especial a ella y a su familia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes? Dios te bendiga, hermano Hernán. Queremos dejarte esta palabra de primera de Pedro capítulo 2, versos 5 al 8, y estábamos hablando de la palabra del Señor. ¿Quién fue Pedro antes del Espíritu Santo? ¿Y quién fue Pedro?
después del Espíritu Santo. Fíjate que antes del Espíritu Santo, él era un hombre muy violento, alguien que era apasionado por lo que él creía, pero muchas veces nuestras pasiones cuando nos gobiernan nos hacen cometer errores, nos hacen cometer errores gravísimos que pueden atentar contra nuestra salvación. Pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, eso fue lo que aconteció, le cambió el discurso a Pedro. En ese capítulo 2 de Hechos lo vemos como Dios le proyecta un mensaje donde él explica que aquellos no estaban ebrios, sino que era el poder del Espíritu Santo, y por ahí la trayectoria de Pedro fue una poderosa para el pueblo judío que era tan aferrado a la religión judaizante, donde ellos creían en aquellas cosas que eran rituales y eran cosas que ellos entendían que cumpliendo la ley estaban perfectamente bien. Pero el Señor es poderoso, porque luego del Espíritu Santo Pedro es otra persona, y Pedro comienza a ver cómo es la situación, que no podía llamar inmundo a algo que Dios había santificado. Y por esa razón nosotros, entendiendo en la palabra que dice que es una piedra, la piedra de fundamento para cualquier edificación, se llama Jesucristo. Tú quieres que tus cosas prosperen, que tus cosas proyecten, que tú puedas resistir en medio de un tiempo profético. Cristo viene y viene por un pueblo que ha nacido de nuevo. Tienes que dejar la antigua creación, tu antiguo documento de nacimiento, el que guardamos todo en esta tierra para cualquier gestión. Nosotros reconocemos que sin nosotros nacer de nuevo no podemos vencer, pero cuando somos herederos de la fe, esa simiente de Abraham, esa simiente de la fe, ya nosotros no acudimos a la religión, no acudimos a ningún esfuerzo humano. Nosotros simplemente morimos a nuestro yo. Nosotros nacemos para Él. Nosotros vivimos para Él. Por eso es que nosotros hoy, entendiendo esa revelación de la palabra, hoy podemos reconocer que estamos en el lugar correcto. Somos parte de un cuerpo vivo, de un órgano viviente que es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor que está en este momento en la tierra por un tiempo. Dice que el Señor la viene a buscar, y cuando la venga a buscar, lamentablemente en este mundo lo que se va a dar el próximo paso es la semana 70. Y nosotros reconocemos que es un tiempo bien difícil, que solamente podremos resistir en el espíritu nosotros porque si nos quedamos en esta tierra, aquí no habrá oportunidad. Por esa razón es el momento para nosotros hacer arrepentimiento, para nosotros volvernos a Dios, para nosotros tomar nuestra corona y no dejarla caer. Nosotros queremos darle la gloria al Señor, y queremos que este cuerpo de Cristo sea agrandado. Queremos agrandar este cuerpo de Cristo predicando la palabra. Por eso en este día vamos a dejar este devocional hasta aquí. Hemos querido traer un mensaje de edificación. Hemos querido que ustedes hoy 4 de julio, mientras muchas personas están por ahí distraídas, mientras muchas personas están tal vez mirando el agua ir y venir, no se dan cuenta que su vida espiritual se puede perder. ¿Y qué vas a hacer si pierdes una salvación tan grande en este día? Dios bendiga las vidas que han estado al contacto con nosotros, y te prometo que voy a estar pasando los nombres de las personas que han estado en el live, y seguimos orando unos por los otros, porque reconocemos que es un tiempo profético como nunca, tiempo para santificarnos más y para edificarnos más. Así que nada, Dios te bendiga y que el Señor te dé un excelente día, que tus peticiones sean contestadas en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Comparte este video si te ha sido de bendición, que le pueda hacer a otro también. Dios te bendiga grandemente.